Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Motrails. Hoy, como pueden ver, tenemos la suerte de probar una de las primeras unidades en Chile y creo que de Sudamérica de la Honda CRF 300 Rally. Un modelo muy esperado aquí en el país que, si bien no es un modelo nuevo, ya se lanzó hace cerca de 2 años o quizás un poco más en Europa. Se demoró bastante en llegar a Chile, pero hoy, gracias a los amigos de GIT Motos Concepción y Chillán también, tenemos la suerte de tener esta unidad, una de las primeras en Chile, una de las primeras que está recorriendo ya los caminos de nuestro país y está a disposición para que la podamos probar tanto en carretera, caminos secundarios y en donde esperamos que mejor se desempeñe, que es el off-road. Así que los invito a ponerse cómodos y a seguir este video, que se vienen hartos minutos de prueba y de mis opiniones respecto a este nuevo modelo que estoy seguro que va a dar que hablar. Como varios podrán saber y han visto en mis videos, yo la verdad es que soy un usuario recurrente de la CRF 300L. Mi papá tiene una y la verdad es que yo la uso bastante para explorar caminos que usamos finalmente en los rides que organizamos como Motrails, y también la he usado en algunas fechas del campeonato de DSBT, que es un campeonato de enduro para motos homologadas. Y la verdad es que tengo una opinión bastante clara de la CRF 300L, así que qué mejor que tener ahora esta CRF 300 Rally para comparar algunos aspectos que no me terminan de convencer en la L, pero que según la ficha técnica y según lo que puedo ver han podido ir mejorando en este nuevo modelo o esta nueva versión de la CRF apta para circular en la calle. Tanto esta moto como la CRF 300 Rally comparten en general casi todo el aspecto mecánico entre una y otra. Comparten motor, comparten caja, chasis, suspensiones, ruedas, etc. Uno de los principales cambios, que obviamente son muy visibles, es la estética, ya que esta moto cuenta con un carenado que promete brindar mayor protección frente al viento. Tiene el parabrisas también, que tiene esa funcionalidad. La otra gran diferencia, y probablemente la más importante entre las dos versiones, radica en su gran capacidad de combustible. Añadimos 5 litros más, llegando a los 12,8, lo cual, combinado con el gran rendimiento que tiene este motor, que ronda los 30 a 33 kilómetros por litro aproximadamente, te dan una autonomía superior a los 400 kilómetros, más que suficiente para cualquier camino, al menos acá en Chile. Así que esto es una gran mejora con respecto a la 300L, que yo creo que va a cautivar a mucha gente y era uno de los cambios necesarios para aquella moto. Seguimos también con 6 cambios, donde los primeros 5 la verdad que son bastante cortos, y la sexta viene siendo un sobrecambio pensado principalmente en la carretera para que el motor vaya más relajado, y la verdad es que vamos a probarlo. A mí en la 300L no me convencía ese cambio, tuve que hacer un cambio en la relación de transmisión para yo considerarla un poquito más usable, pero hay que ver. Eso lo vamos a probar cuando salgamos a la carretera. En cuanto a los frenos, tenemos ABS de doble canal. El trasero es desconectable desde acá del tablero. La verdad es que es bastante sencillo desconectarlo, está a la mano, así que todo bien por ese lado. Y me vendría quedando el detalle de la suspensión. Según algunas páginas de internet, leí que en esta versión en específico la suspensión delantera tiene un seteo un poquito más duro que la versión 300L, lo cual me parecería muy positivo, ya que también es uno de los detalles que no me gusta de la versión de la hermana menor de esta moto. Mantiene el mismo tablero que la 300L, un tablero bastante sencillo, presenta toda la información necesaria, pero la verdad es que, no sé, a mí a lo mejor me gustaría que tenga una pantalla un poquito más moderna, ocupando también el espacio que queda disponible acá, aunque por otro lado también deja bastante espacio para poder instalar una tablet, un celular o un GPS o cualquier dispositivo de navegación muy útil para cuando se realizan viajes, sobre todo en este tipo de motos. Con respecto al asiento, esta versión en particular viene con este color azul medio metalizado muy bonito, me llamó harto la atención cuando lo vi, y es un poco más ancho y más alto que la versión 300L, por ende
promete ser un poco más cómodo, así que también es un cambio enfocado a viajes de carretera o a viajes de hartos kilómetros en el día. Otro detalle importante y una mejora que se agradece con respecto a la 300L es que por fin cambiaron la tapa del estanque. En la versión 300L la tapa tú la abres y tienes que retirarla. Acá en cambio la abres y queda en la moto, así que se elimina cualquier riesgo de perderla, de que se te caiga, de romperla, etc. Un cambio que la verdad puede parecer algo muy sutil, pero sirve y sirve bastante. Bueno, otros detalles pequeños que me quedan, estas unidades vienen con unos contrapesos en los topes del manillar, cubre puños plásticos, se ven bastante rígidos, habría que ver qué tanto aguantan el maltrato, pero al menos como deflector de viento se ven útiles. Viene también con gomas en los pedalines o estriberas, como quieran decirle. Eso para el uso fuera de carretera, sobre todo en invierno cuando hay agua, se puede tornar un poquito resbaloso y peligroso, pero basta con una llave para retirarlo, así que no hay gran problema. Para carretera la verdad es que en teoría sirven harto para disminuir las vibraciones, así que también es un detalle pensado en viajes de carretera o de hartos kilómetros. Y creo que no se me escapa ningún detalle, así que no queda más que salir a probarla. Como les digo, voy a probarla tanto en carretera, en la Ruta 5 Sur, que es la carretera que recorre de norte a sur todo el país. Voy a probarla en caminos secundarios, rurales, pero asfaltados, para ver cómo se comporta en curvas. Y finalmente quiero recorrer alguna zona aquí, caminos de ripio o caminos secundarios de tierra para ver cómo se comporta en su hábitat. Así que, como les decía, pónganse cómodos y acompáñennos en este video que yo creo que a varios les va a servir bastante. Ya, vamos a comenzar el test. La verdad es que esta moto la manejé 10 kilómetros desde que la retiré en la tienda y la llevé a la casa. Y una pequeña impresión que tuve enseguida fue que al momento de subirse se siente harto más pequeña de lo que uno podría imaginar desde fuera. El tema del estanque más ancho igual es un cambio bien notorio con respecto a la 300L. Uno queda con las piernas harto más abiertas, al menos yendo sentado. Yendo parado se vuelve a tener la misma posición de la 300L, que es muy cómoda para ir parado, porque uno puede apretar bien la moto con las piernas, con la parte interior de las rodillas. Ahora hay un tema con el manubrio que les voy a mencionar después. Yo creo que cuando haga la prueba off-road. Pero por el momento les puedo adelantar que el estanque se siente bastante más ancho en la posición de conducción. Aquí tengo un pequeño tramo de tierra antes de llegar a la carretera, así que quiero partir con la prueba de asfalto de viaje. Así que nos vemos en unos minutos. Ya, ahora sí salimos a una carretera secundaria. Mis primeras impresiones hasta acá, bueno, como les decía, el tema de las piernas, se siente que uno va con las piernas harto más abiertas que en la CRF 300L, pero es una conducción muy similar, yo creo, que a cualquier moto multipropósito, más enfocada a la carretera y menos a la tierra como es la 300L. La posición erguida, bastante cómoda, muy similar a lo que estoy acostumbrado en todas las motos que he tenido y que tengo actualmente. En cuanto al tablero, como les mencioné anteriormente, es el mismo de la 300L. La verdad es que es un tablero bastante básico, minimalista, pero que cuenta con toda la información que al menos para mí es necesaria. Tiene tacómetro, velocímetro, odómetro. También te muestra el consumo promedio, tiene reloj, etcétera. Todo lo que para mí es importante lo tiene. Sí,
echo de menos a lo mejor una mejora en ese aspecto. Quizás le podrían haber puesto una pantalla un poquito más grande, quizás le podrían haber puesto una pantalla color, pero probablemente no es ese el foco que le quieren dar a la moto, así que por ese lado la verdad es que está bien, cumple, no me molesta en lo absoluto. Lo que sí no me gusta tanto, y que lo noté mucho en la 300, son los botones. Estos botones la verdad es que están debajo de esa goma negra, son dos botones y no son muy fácil de presionar, sobre todo con guantes gruesos. También es un detalle, no tiene gran importancia, pero es algo que les quería mencionar. En cuanto a la protección aerodinámica del carenado del parabrisas, yo mido 1,75 m y en este momento el viento está pasando sobre lo que vendría a ser mi frente. Fluye justo por sobre la visera, así que si bien siento ruido del viento, no me llega a molestar, no me llega a empujar, así que por ese lado también creo que cumple todo este sistema de protección que le agregaron a esta moto. No voy tan cómodo como en una Super Teneré, que con los deflectores la verdad es que no se siente nada, pero sí creo que cumple lo suficiente y que es una mejora considerable con respecto a la 300L. ¿Qué más les puedo mencionar? En cuanto a los instrumentos, lo que son la instrumentación, los botones son exactamente los mismos de la 300L. Cuenta con luces de emergencia hazard, eso es un detalle no menor, no muchas motos lo tienen, así que me gusta. Un detalle que puede parecer una tontera, pero yo creo que todos los que se han bajado de otra moto y se han subido a esta, les va a pasar, o les ha pasado, que en general las motos tienen los intermitentes sobre la bocina, en este caso es al revés. Entonces uno de repente quiere apretar el intermitente, señalar algún giro y pasa a apretar la bocina. También es un detalle, no sé cuántas motos más presentan los botones en este orden, pero es algo que a mí me pasa y yo creo que a muchos también. Y el último aspecto que se me ocurre que les podría mencionar con respecto a la instrumentación y a los botones en general, podría ser el botón del ABS, que como pueden ver está acá al lado derecho del tablero. No es el botón más estético del mundo, pero la verdad es que ahí cumple. Uno tiene fácil acceso, lo puede apretar fácil. No sé muy bien si tengo que estar detenido para desconectarlo. Traté de apretarlo hace unos minutos y la verdad es que no se desconectó el ABS, pero si es que tiene que estar detenida la moto, la verdad es que está bastante fácil llegar a apretarlo y por ende desconectar el ABS trasero, así que también por ese lado bien. Lo que es la torre, lo que son estos fierros y el soporte del parabrisas también me gustó. La verdad es que no dificulta para nada la visión. Uno al ir erguido y ir en una posición alta con respecto a todo este frontal, la verdad es que puede mirar súper bien hacia adelante. No veo que pueda ser un impedimento para manejar en caminos más trabados, en caminos, en senderos un poco más endureros, por decirlo de alguna manera. Así que por ese lado bien también. En general en ese aspecto no puedo criticarle nada a la moto, la verdad es que es muy parecido a lo que tenemos en la 300L y lo que son las mejoras sí podríamos considerarlo mejoras. La verdad es que son cambios que se agradecen. Ahora vamos a salir a la ruta 5 y vamos a poder probar la moto a una velocidad un poquito más alta, en un ritmo que uno podría suponer que es lo que espera al momento de viajar por una carretera como esta. Estamos en la ruta 5, vamos a 100, 6000 revoluciones. El motor va bien, no se sienten vibraciones excesivas, ni en el manillar, ni en los pedalines. El viento no molesta tampoco de manera excesiva. Ahora sí se siente un poquito más en el cuerpo. Ahora me está pegando como en diagonal. Así que volviendo a lo mismo,
La moto, el carenado en general no te protege como una Super Teneré o como una moto con un gran carenado, pero la verdad es que cumple y hace lo suficiente para ser la moto que es. Vamos a subir un poco la velocidad. 110, 6500 revoluciones. La verdad es que siento que el viento me molesta un poco más y ya se está tornando un poquito más desagradable. Vamos a subir un poco más a lo que vendría siendo la velocidad legal de esta carretera. Ya 120, 117. La verdad es que lo mismo, la moto no vibra excesivamente, pero tampoco es la sensación más agradable del mundo. Ahí se nota la falta de motor, se nota que se siente que es una moto liviana, y no recomendaría ir viajando grandes distancias a esta velocidad, al menos en condiciones de viento como la que hay ahora. A 110 se calma un poco la cosa y la verdad es que no me molesta. Ahora, un detalle no menor, yo tuve la Kawasaki KLR 650 que en precio podría estar más o menos compitiendo con esta moto, y la KLR a los 110, 115 parece una verdadera juguera, le vibra todo. No hay tornillo que no se sienta vibrar en esa moto a esas velocidades. Esta moto, a pesar de tener menos de la mitad de cilindrada, se siente mucho más apretada y vibra absolutamente mucho menos que la KLR. Uno de los cambios que yo le hice a la CRF de mi papá fue la disminución de un diente en el piñón. ¿Por qué? Porque sentía que la sexta era una sobremarcha, le faltaba un poquito de power, le faltaba un poquito de empuje para ser realmente utilizable. Me pasó a veces en carretera que no era capaz de adelantar en esa moto cuando iba en sexta, o lo hacía con mucha dificultad. Ahora voy a aprovechar esta recta para ver si siento lo mismo. Voy a aprovechar esta recta para ver cómo acelera. Tampoco la voy a exigir tanto porque la moto tiene poco kilometraje, es una moto prestada, así que hay que cuidar. Pero sí, lo mismo, siento que le cuesta un poquito en sexta levantar. Ese cambio de disminuir un diente del piñón, para quienes hagan off-road, la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Deja obviamente los primeros cambios un poco más cortos, pero ya en tercera, en cuarta, la moto queda un poquito más, no explosiva, pero con una respuesta un poquito más rápida, más torquera, y la verdad es que me gusta bastante. Y en carretera le da ese poquito más de fuerza para poder adelantar con mayor confianza en sexta. Igual es una prueba muy preliminar, como les digo, no quiero acelerarla mucho porque la moto no es mía, pero es una de las mejoras que yo le haría si es que la moto me perteneciera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a ir a buscar un camino rural, un camino secundario, asfaltado, pero para manejarla en condiciones un poquito más juguetonas y ver cómo se comporta. Llegamos a Bulnes, lo más parecido que vamos a tener es conducción de ciudad, así que veamos cómo se comporta aquí. Vamos a poner a prueba la agilidad, la maniobrabilidad que tiene, a pesar de pesar 150 y tantos kilos, 153 si no me equivoco, que no suena tan poco, pero claro, comparado con las motos del segmento, la verdad es que anda bastante bien. Pero independiente de eso, es una moto que se siente muy liviana, muy maniobrable, tanto en parado como en movimiento. Por ende, también creo que es una buena opción para
para quien la utilice harto en ciudad, para el día a día, para quien lo ocupe para ir a trabajar, etcétera. Combinado con el gran rendimiento que tiene de combustible, como les mencionaba, bordea los 30, 33, yo creo que hasta 35 kilómetros por litro. También se presenta como una buena opción para quien la quiere como una moto de uso diario. Ya, llegamos a las curvas. Se puso bien feo el día, hace frío, hay harto viento. Yo creo que es igual es un factor importante a la hora de tomar en cuenta lo que les dije hace un rato de la protección del viento con el carenado. La verdad es que hay harto viento ahora, estamos en pleno invierno, así que a lo mejor en condiciones un poquito más favorables la protección sería mayor. Pero bueno, vamos a probar ahora la moto en caminos de asfalto con harta curva, a ver qué tal se comporta. Por ejemplo, cuando el camino no es plano y hay harta curva, se nota esa falta de empuje en sexta. Hay que ir jugando, hay que ir bajándose a quinta o a cuarta para que se pueda mantener en revoluciones altas. El cambio levanta, no es un cambio totalmente inútil, pero lo va a hacer bien lento, la verdad. Hay algo que me pasa con esta moto, con este motor en realidad, porque me pasa harto con la CRF, la 300L de mi papá, que es un motor tan silencioso, así como viene de fábrica, que uno piensa que va a un ritmo muy lento, pero mira el tablero y vas a 90, a 100, y la moto se siente súper relajada. Esta moto tiene alrededor de 26 caballos, si no me equivoco, 26, 27 por ahí, y tiene una entrega muy lineal, lo que lo hace igual una muy buena opción para personas con poca experiencia, con pocos años, o incluso para una primera moto. Yo la verdad es que muchas veces escucho comentarios de que una persona tiene que pensar en una 150, en una 190, pero la verdad es que si eres alguien responsable, creo que las 250 o las 300 son unas motos en las que perfectamente puedes aprender a andar. Y con esta moto en particular, sea esta o la 300L, creo que se da esa condición. Al ser una moto tan lineal, no va a ser nunca una moto que te haga pasar susto, que se te vaya a descontrolar por un exceso de potencia o algo por el estilo. Es una moto que en realidad tú no te das cuenta cómo, pero vas a un ritmo muy bueno para carretera, para ciudad o para caminos como este en general. Vamos a dar la vuelta y vamos a probar las curvas nuevamente. Ahora voy con viento en contra y la verdad es que
sí se siente el viento. Pero como les digo, estas tampoco son condiciones normales de conducción. Hay viento fuerte. Y ya terminando este tramo de la prueba, nos vamos ya al ripio. Y yo creo que son las condiciones que la mayoría quiere ver y donde yo también la quiero probar. Anoche, cuando llegué a revisar los videos que había grabado, me di cuenta que la prueba off-road quedó mal grabada. Por ende, voy a tener que ir a grabarla de nuevo. Desactivamos el ABS y nos vamos. Ya, llegamos a un camino de tierra, lugar donde la moto se debería desempeñar bastante bien, es su hábitat, así que vamos a probar. Uno de los puntos bajos que yo le encuentro a la 300L era lo blando de la suspensión, como les había comentado, y en teoría en esta moto se mejoró, al menos en la suspensión delantera, y es un poco más dura. Este camino, como pueden ver, es un camino de ripio común y corriente, no presenta mayor dificultad, no es un sendero de enduro, pero tenemos la ventaja de que como estamos en pleno invierno, la verdad es que los caminos acá se rompen bastante, se generan hartos hoyos, harta calamina, que son estas especies de canaleta que se forman en el camino, y yo creo que eso nos va a servir harto para probar el desempeño de esta suspensión. La verdad es que una de las críticas que le puedo hacer a esta moto es que extraño a lo mejor, o me hace falta, aunque sea algún tipo de ajuste en la suspensión, aunque sea lo más básico de compresión o algo por el estilo, para poder adecuarla a la conducción del usuario. Esta moto la verdad es que no tiene nada ni para regularla adelante ni atrás. Pero bueno, vamos a ver cómo se comporta y les daré mi opinión. Estamos pasando por harta calamina y la moto se siente súper estable. Volvemos a lo mismo, hecho en falta un diente menos de piñón o un par de dientes más en la Catalina para tener un poquito más de empuje en las salidas y así no ir jugando tanto con los cambios y así tener una moto un poco más entretenida. Pero la verdad es que como está, funciona bastante bien. Bueno, tenemos otro enlace de pavimento. Este camino lo pavimentaron ahora hace poco. Yo pensé que todavía era de ripio, pero más adelante tenemos más tierra. Para conducción en parado, yo creo que va a depender harto de la estatura del piloto. No se me hace excesivamente incómoda. Yo mido 1,75, no soy muy alto, pero igual siento que voy un poquito forzado y a lo mejor demasiado erguido, porque siento que quizás con un alza manillar
o con un manubrio un poquito más alto iría más cómodo. No es excesivamente incómodo, pero yo creo que igual puede ser un aspecto mejorable. La verdad que se me cansan harto las piernas. Yo creo que en parte es porque tengo que ir demasiado forzado en esta posición. La cúpula o el carenado no me resta visibilidad al conducir. He manejado motos que tienen tanto carenado que la verdad es que pierdo como un poquito la noción de lo que hay adelante en la rueda delantera, y eso complica la conducción en caminos un poquito más técnicos. En camino ripio la verdad es que no hay problema, pero en esta moto en particular se nota que eso no va a ser un tema. La verdad es que por aquí cerca no tengo ningún camino, ningún sendero ni nada parecido para hacer una conducción un poquito más técnica, por decirlo de alguna manera, pero tampoco es el foco de esta moto, y teniendo en consideración que es igual a la 300L en el aspecto mecánico, la verdad es que sé que la moto se va a comportar bien también en esos caminos, así que puedo dar fe de ello sin siquiera probarla, siempre teniendo en cuenta de que no es una moto de enduro, y eso es algo que tienen que tener claro. Pero volviendo al tema de lo blando de la suspensión, la verdad es que me sorprendió gratamente. Si bien al estar detenida se siente bastante blanda al momento de conducirla, al menos en este tipo de caminos, que es para lo que está hecha la moto, y como pueden ver son caminos bastante rotos. Funciona bien, la moto es estable, la moto copia bien, no hace ningún movimiento raro. No voy tan desinflado, la verdad es que debo ir aproximadamente con unas 19 libras y nada, siento que funciona bastante bien. Sigo echando de menos a lo mejor algún tipo de regulación, pero nada, cumple completamente bien el fin para el que está hecho. La verdad es que la 300L, que es un poco más blanda al parecer, las únicas veces que he fondeado en la suspensión es cuando la he tenido en circuitos de enduro suave, pero circuitos de enduro al fin y al cabo, con saltos, con desniveles, etcétera. Esta moto no la voy a probar en ese contexto, una porque no es mía, y dos porque la verdad es que encuentro que no es necesario, y ya sería de morboso más que por entregar información realmente útil para quienes estén evaluando la compra de esta CRF Rally para su propio uso. ¿Qué más les podría mencionar sobre el uso en tierra? La verdad es que no mucho más. Como les digo, la postura es cómoda. Me gustaría a lo mejor un alzamanillar. Me gustaría la posibilidad de setear la suspensión con algún ajuste rápido. Tenemos buena visibilidad, tenemos buenos frenos, buena maniobrabilidad. En general se comporta bastante bien. Y lo que también les comentaba anteriormente es que el motor es súper dócil. A pesar de lo resbaloso que está, yo la moto la puedo acelerar a fondo y avanza, acelera, pero no llega al punto de perder tracción, no se va de la rueda trasera ni nada. Solo hace una moto una muy buena opción para a lo mejor gente que tiene no tanta experiencia y no se quiera complicar mayormente cuando comience a meterse a la tierra. La veo como una opción súper segura para quienes se estén iniciando.
Bueno, ya se me está haciendo de noche. Creo que ya han dado más de 100 kilómetros en los distintos tipos de terreno en los que anduve, y ya anduve lo suficiente como para hacerme una idea bastante sincera de una opinión bastante sincera en realidad de lo que es esta CRF 300 Rally. Yo creo que muchos van a pensar que estoy medio pausteado, que estoy diciendo solamente cosas buenas porque me pidieron que así lo haga, pero la verdad es que no es así, y la mayor prueba de eso es que ya tenemos la 300L, que en este caso es de mi papá, pero como les comentaba, yo uso un montón y es una moto que a mí me gusta. Y lo que hizo Honda con esta 300 Rally, la verdad es leer muy bien las necesidades de un segmento al cual van a llegar, o llegaron ya, porque esta moto lleva sus años en el mercado. Leyeron muy bien esas necesidades y las plasmaron en esta versión, que para mí mejoró muchas cosas que la 300L necesitaba para la gran mayoría de la gente. Hablo de la autonomía, hablo de la protección del viento, hablo de detalles tan pequeños como el tema de la tapa del estanque, el tema de la suspensión, también la siento un poco mejor. El asiento a lo mejor no, porque la verdad es que el asiento de la 300L para la forma de la 300L creo que está bien, pero más allá de todo eso, yo creo que el tema de la autonomía es el punto clave que la 300L pedía para ser una moto que pueda competir en el segmento multipropósito, ya pensando en viaje o recorrer grandes distancias. Como les mencioné, es una moto súper rica. La verdad es que la tendría feliz, lo usaría, y el resto de conclusiones se las voy a dar más adelante, pero preliminarmente creo que es una moto muy buena. Así que eso, gracias por acompañarme y los dejo con mis conclusiones finales. Y bueno, después de aproximadamente 200 kilómetros de prueba, no me queda más que dar mis conclusiones. Después de probarla en distintos contextos, carretera, caminos secundarios y caminos de ripio, la verdad es que se me hace fácil opinar de esta moto, sobre todo considerando lo que les dije, que yo ya cuento con una 300L que uso frecuentemente en distintos contextos, y tal como les comenté durante la prueba, la verdad es que creo que Honda con esta moto hizo algo muy bueno, que fue tomar esa 300L como base, que es una moto que a mí me gusta mucho, y mejorar varios aspectos para satisfacer a un segmento que pedía precisamente esos cambios implementados. Hablo de mayor autonomía principalmente, y protección para el viento, para hacer de esa moto una moto más cómoda para cubrir hartos kilómetros. ¿Para quién veo esta moto? ¿Para qué perfil de usuario? La verdad que se me ocurren tres perfiles de usuarios para quienes esta moto vendría siendo una opción muy buena o hasta una opción ideal. En primer lugar, para personas que se quieren iniciar en el off-road, que a lo mejor cuentan con un presupuesto un poquito más alto y se puedan saltar esa etapa de comenzar en una 150, en una 190 o en una moto de baja cilindrada, y puedan ir directamente por esta 300L. ¿Por qué? Porque es una moto que la verdad es que es muy amigable para comenzar. No tiene una gran potencia, es baja, tiene una suspensión bastante cómoda para un usuario nuevo, y en general es una moto muy fácil de conducir. Así que yo creo que para quienes se estén iniciando y, como bien dije, tengan un presupuesto un poquito más alto, es una excelente opción. ¿Para quién más? Para quien ya cuenta con una moto, a lo mejor una Big Trail, una Maxi Trail bicilíndrica de más de 200 kilos y que le gusta ir al cerro, pero que presenta dificultades o no le gusta mucho salir con esas motos grandes porque obviamente es más complejo, y estén pensando en una segunda moto, también es una muy buena opción esta moto, entretenida, es liviana, es maniobrable, etcétera. Y como tercer usuario, que a lo mejor
Ya tendría que pensar en algunos accesorios para hacerla un poquito más pertinente para un nivel de conducción un poco superior. Pienso en aquella persona que tenga harta experiencia en off-road, a lo mejor en enduro, motocross o que ya lleva hartos años de conducción fuera de carretera y quiera una segunda moto homologada para salir a paseos con amigos, etcétera. También podría ser una buena opción. La verdad es que esta moto con algunos accesorios que les mencionaré después puede ser una moto muy entretenida de manejar y, y que podría servirle a cualquier persona que ya cuente con harta experiencia y tenga otra expectativa al conducirla. ¿A qué accesorios me refiero? Y si yo tuviera esta moto probablemente haría esos pequeños cambios que la dejaría mucho más entretenida para mi perfil de conducción. Partiría por un cambio en la relación de transmisión, dejar los cambios un poquito más cortos. Como les mencioné, podría ser disminuir un diente de piñón, quizá aumentar un par de dientes en la Catalina. Eh, Me gustaría también a lo mejor cambiar el manubrio por un aftermarket o poner un alza manillar para que quede más cómodo para la conducción de pie. Un cambio también importante que le haría a esta moto, que se lo hice a la 300L, es cambiar el filtro de aire de papel por uno de esponja. Eso nos va a permitir tener una mantención del filtro de aire que en el verano se tiene que cambiar muy seguido, más barato, ya que el de esponja solamente hay que lavarlo y el de papel hay que reemplazarlo. ¿Qué más? Bueno, neumáticos obviamente. Y ya hablando de un cambio un poquito más caro, que es más que nada por sentir un poco más el motor, porque como les dije, el motor es súper silencioso, a lo mejor pensar en una línea de escape y en un escape de competición para que quede aún más rica. Eh, Eso por un lado, dentro de las ventajas o las cosas que me gustaron mucho de la moto, sumado a todo lo de la 300L, que encuentro que es un motor que tiene la potencia justa, que es muy maniobrable, que tiene un consumo muy bueno y que te permite llegar a donde sea. La autonomía, ya tenemos más de 400 kilómetros de autonomía que te permiten llegar a cualquier lugar sin preocuparte de la benzina, la posición de conducción, erguida, cómoda. Obviamente, al pasar los kilómetros durante el día, si son muchos, vas a sentir cierta incomodidad porque es una moto pequeña, de baja cilindrada, pero la verdad es que el motor cumple. Eh, la protección del viento, como les dije también, no es una super teneré donde no vas a sentir nada, pero la verdad es que es bastante eficiente, sirve y se nota el cambio con respecto a la 300L. Me gusta también que el parabrisas y el frontal, toda la zona del carenado y la zona del tablero y los instrumentos no te molesta realmente en la vista. Puedes conducir de una manera segura y bien atento a cualquier obstáculo que puedas presentar o se te pueda presentar en conducción fuera de carretera. Y eso principalmente, yo creo que, vuelvo a repetir, los cambios que implementaron a esta moto fueron muy bien pensados y se ajustan al perfil de usuario al que buscan satisfacer. Cuanto a la suspensión, la verdad es que no les puedo decir que tengo esa sensibilidad para afirmar que realmente es más dura que la 300L, pero en la prueba que hice, la verdad es que se siente bien. Es una suspensión totalmente competente para el uso en ripio, en caminos comunes y corrientes. Probablemente si la metemos en un circuito de enduro, que no es para lo que está hecha, se sienta blanda, quizás fondee. La verdad es que no lo sé, no la probé en ese contexto y tampoco lo consideré necesario. Así que en todos esos aspectos, la verdad es que la moto me sorprendió gratamente, me gusta bastante. La verdad es que no encuentro algún punto que de verdad me haya molestado, que no me guste en la moto. Si pudiera mencionar algo, sería el tablero. Creo que podría haber sido una oportunidad de mejorar por un tablero un poquito más moderno. Y un punto que de verdad creo que le falta, que por lo que estuve averiguando lo venden como accesorio aftermarket, pero creo que ya si es una moto pensada para viajes, para recorrer largas distancias, debería venir de fábrica.
es la ausencia de una toma de corriente o una toma USB. Estas motos están hechas para viajar, para idealmente ir con un celular montado, con una tablet, con un GPS, y eché de menos la posibilidad de ir cargando esos dispositivos para poder recorrer esa distancia sin estar portando una batería externa o sin tener que modificar uno mismo el sistema eléctrico de la moto para añadirle ese accesorio. Probablemente si venden el accesorio como aftermarket, la moto debe venir con el enchufe, llegar a instalar, y deben existir varias alternativas incluso en AliExpress para instalarlas, pero como les digo, si es una moto pensada para viajes, lo ideal sería que venga de fábrica. Bueno, ya para ir cerrando este review, pasemos a un tema un poquito polémico. La verdad es que he visto varios comentarios en las redes sociales, principalmente negativos, y tienen que ver con el tema del precio. Esta moto llegó a 7.190.000, aproximadamente $7.450, algo así. Y la verdad es que, bueno, para saber si está cara o barata hay que compararla con sus competidoras en el mercado. Actualmente, ¿qué motos se me ocurren que podrían ser competidoras y más que nada por funcionalidad, más que por precio? Podría ser la CF Moto 450 MT, la Kawasaki KLR 650 o las futuras KTM 390 Adventure R y Suzuki DR 400Z, si no me equivoco, que se llama ese modelo. La verdad es que igual hay una diferencia importante de precios entre cada una de ellas, pero al final la conclusión es que todas se mueven en un precio bastante elevado si nos ponemos a pensar en los precios pre-pandemia del mercado. Yo creo que ya es momento de sacarnos ese switch y asumir que el mercado cambió, que las motos ya están más caras y que lamentablemente a nosotros como usuarios nos toca pagar si es que queremos una moto con prestaciones y una calidad eh, con un estándar relativamente alto. La verdad es que yo más que el precio puedo darle mi opinión de lo que sentí en la moto, de mis apreciaciones, y la verdad es que es una moto que si tienen el presupuesto yo la podría recomendar a ojos cerrados. Me gustó bastante para cualquiera de los perfiles de usuario que les mencioné y más que nada eso. Así que no me queda más que agradecer a GIP por prestarme esta unidad para probarla, para grabar este video. Ya saben, esta es la unidad de test, la tienen disponible en Concepción y GIP está presente tanto en Concepción como en Chillán, así que si quieren conocerla de cerca, contáctense con ellos, síganlos en sus redes sociales y motívense porque como les digo es una muy buena moto y la recomiendo. Si es que la tienen como opción, no duden en acercarse, pruébenla y tomen la decisión ya conociéndola de primera fuente. Si les gustó este video, comenten si tienen alguna duda, no tengo ningún problema en responderles en los comentarios, así que nada más que eso, repetir mis agradecimientos a GIP y nos estamos viendo en un próximo video.